Hola Carlos, Hola, hola. ¿Me ¿cómo estás? escuchan? Sí, Sí. sí, te escuchamos. Qué bien. Bueno, muchísimas Bueno, gracias nuevamente por esta gentil invitación al doctor Juan Amaro a mi amigo José Miguel. Vamos a comenzar con los trabajos sobre reparación y reemplazo valvular transcatéter. Me va a acompañar el doctor Gabriel Sosa en este segmento. Y el primero que voy a hablar, porque no puede dejar a Gabriel solo, voy a ser yo. O sea que van a tener que escucharme a mí. Arrancamos. Ok. dale pues. Vamos a comenzar la sección de cardiología estructural con el estudio VHF Protect TAVI sobre protección contra la embolia cerebral de rutina en el TAVI. Este estudio fue presentado en el ACC 2025 y publicado en el New England Journal of Medicine. Todos sabemos que TAVI está asociado a ACV isquémico periprocedimiento y el uso de sistemas de protección embólica cerebral podrían reducir la incidencia del stroke. El estudio VHF Protect TAVI, patrocinado por el British Heart Foundation, es un estudio multicéntrico prospectivo randomizado que compara el uso rutinario del sistema Sentinel, dispositivo aprobado por la FDA para prevenir el ACV en los pacientes tratados con TAVI, con un grupo control en pacientes con estenosis aórtica severa sometidos a TAVI. Incluyó 33 centros, una población de 7.635 pacientes, 39% mujeres, randomizados uno a uno para ir a TAVI con un sistema de protección embólica versus TAVI solo. El endpoint primario fue ACV en las primeras 72 horas o antes del egreso. Los resultados, en términos de ACV, ACV incapacitante o muerte, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos en ninguno de los tres parámetros. 2.1 versus 1, 2.2, 1.2 versus 1.4 y 0.8 versus 0.7. Esto, como fue llamado así en la revista TCTMD, lo llamaron el Strike 2 porque es el segundo estudio con un gran número de pacientes que no demuestra beneficio del uso rutinario de este sistema de protección embólica en la prevención de ACV a las 72 horas en los pacientes sometidos a TAVI. El segundo estudio es el Evolut Low Risk, resultados a 5 años post-TAVI o cirugía en pacientes con estenosis aórtica severa de bajo riesgo, también presentado en el ACC del 2025 y publicado en Circulation por el doctor Michael Forrest. Como sabemos, TAVI es una alternativa válida a la cirugía en pacientes de bajo riesgo con estenosis aórtica severa. Sin embargo, existe incertidumbre con respecto a su durabilidad, en especial en los pacientes jóvenes y de bajo riesgo. Entonces se realizó en este estudio un análisis a 5 años del estudio Evolut Low Risk, que es un estudio multicéntrico prospectivo randomizado que compara el uso del sistema Evolut versus cirugía de reemplazo valvular aórtico en los pacientes de bajo riesgo con estenosis aórtica severa. Este estudio incluyó una población de 1.414 pacientes, 61% eran hombres randomizados, 730 a TAVI y el resto a cirugía. Entonces, como vemos, es TAVI con Evolut versus cirugía de reemplazo valvular aórtico con una válvula biológica. El endpoint primario fue muerte por todas las causas y ACV incapacitante a 5 años. Y como vemos, el endpoint primario, ACV incapacitante o muerte por todas las causas, no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los tres parámetros. Se mantiene los resultados a 2 años del estudio del trial original, donde el TAVI fue no inferior a la cirugía eh, en esta primera entrega que nos dieron de este trabajo. En conclusión, los pacientes con estenosis aórtica severa tratados con TAVI autoexpansible supranalar o una cirugía de reemplazo valvular aórtica presentaron tasas similares de mortalidad por todas las causas, ya se ve incapacitante de 5 años. Estos hallazgos refuerzan el TAVI como una alternativa segura, efectiva y duradera a la cirugía, independientemente del riesgo quirúrgico del paciente. Finalmente, el estudio Double Choice, que compara estrategias de anestesia y tipos de válvulas autoexpansibles para un TAVI.
Este estudio fue presentado en el Congreso Europeo de Cardiología en el 2025. Este estudio, el Double Choice, analiza dos aspectos clave de TAVI: la estrategia de anestesia y el tipo de válvula autoexpandible. Entonces, se diseñó un ensayo 2x2 que incluyó para uno de los estudios 752 pacientes y para el otro 855 pacientes sintomáticos candidatos a TAVI. El primero era una estrategia, oigan esto, anestesia local sin sedación, o sea, solo anestesia local, lidocaína femoral, versus un grupo de pacientes que llevaron sedación consciente más anestesia local. Y el segundo grupo que se evaluó fue el de Accurate Neo 2 versus Evolut, el sistema de Medtronic Evolut Pro o Pro Plus o FX, que son las últimas tres generaciones de esta válvula. El endpoint primario para el primer grupo era muerte, complicaciones vasculares o hemorrágicas, infecciones y eventos neurológicos a 30 días. Y para la comparación de las válvulas, muerte, ACV, rehabilitación valvular moderada severa o necesidad de marcapaso a 30 días. En la primera comparación, la versión minimalista de anestesia local fue 22.9% versus la estándar 25.8%, demostrando entonces que la estrategia minimalista era no inferior a la estrategia estándar. Y el endpoint primario 2, en la comparación entre Accurate Neo versus Evolut, estuvo 14.4 para Accurate Neo y 30.4 para la Evolut. Pero esta diferencia fue específicamente relacionada con la necesidad de marcapasos, de una diferencia entre 11.2 versus 26.5%. En conclusión, la estrategia minimalista de solo anestesia local fue no inferior a la de sedación consciente. En segundo lugar, la estrategia de válvula Accurate Neo fue no inferior a la de Evolut, fundamentalmente debido a una menor necesidad de utilización de marcapasos permanente. Muchas gracias. Carlos, Vamos a continuar ahora con el doctor Gabriel Sosa, que como saben es médico cirujano, egresó de la Universidad Francisco de Miranda en el estado Falcón, especialista en cardiología de la Universidad de los Andes y actualmente es el fellow de hemodinamia y cardiología intervencionista en la Policlínica Metropolitana. Vamos a escuchar a Gabriel presentando los estudios ALIGN-AR y el estudio TrueIlluminate. Muy buenas tardes a todos. Me toca hablar sobre algunos estudios que involucran el reemplazo valvular aórtico transcatéter y la reparación percutánea de la válvula mitral. El primer estudio, el cual fue un estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado y controlado, que demostró que en el primer año la reparación transcatéter borde a borde tricuspidios con el dispositivo TriClip mejoró la calidad de vida en comparación con el tratamiento médico solo, con tasas similares de mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Este seguimiento a 2 años recientemente publicado buscó evaluar los beneficios de esta terapia a un seguimiento un poquito más prolongado. Se incluyeron pacientes con insuficiencia tricuspidia severa o torrencial que se encontrasen sintomáticos clase funcional 2 a pesar de terapia médica óptima con al menos un mes de tratamiento. Se excluyeron pacientes con presión sistólica en la arteria pulmonar por encima de 70 milímetros de mercurio o fracción de eyección por debajo del 20%. Se le autorizaron entonces 572 pacientes con insuficiencia tricuspidea severas y sintomática, alter tricuspidios más tratamiento médico versus tratamiento médico solo, con seguimiento de 2 años. Las tasas anualizadas de hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca a los 2 años fue significativamente menor en el grupo del tricuspidio en comparación con el grupo control. La ausencia de mortalidad por cualquier causa, cirugía de válvula tricúspide e intervención de la válvula tricúspide a los 2 años fue significativamente mayor en el grupo del tricuspidio en comparación con el grupo control. Esto fue debido a una mayor intervención de la válvula tricúspide en pacientes control que se cambiaron a terapias con el dispositivo. Las tasas de mortalidad por cualquier causa y de cirugía de la válvula tricúspide fueron similar en ambos grupos. Se pudo concluir que el TIR tricuspidio para el tratamiento de la regurgitación tricuspidea sintomática severa resultó en reducciones de la regurgitación tricuspidea, un mejor estado de salud y disminución de hospitalizaciones por falla cardíaca a los 2 años. El siguiente estudio, el ALGIN-AR, nace bajo el fundamento de que las válvulas actualmente diseñadas para el tratamiento de estenosis aórtica
tienen una tasa de migración y de fugas valvulares o paravalvulares importantes en pacientes en los cuales son implantados con regurgitación aórtica pura. Por lo cual, el tratamiento de pacientes con alto riesgo quirúrgico e insuficiencia aórtica pura es un problema que actualmente no ha sido resuelto. Fue un ensayo prospectivo multicéntrico de un solo brazo que tiene como objetivo caracterizar la seguridad, la función de la válvula y los resultados clínicos de la intervención de la válvula aórtica transcatéter con un dispositivo dedicado a regurgitación aórtica. Se incluyeron pacientes con regurgitación aórtica severa, alto riesgo quirúrgico de acuerdo al Harting, clase funcional mayor de 2. Se excluyeron pacientes con bicúspide, con regurgitación mitral moderada o diámetros de la aorta ascendente mayor de 5. Se enrolaron entonces 700 pacientes al implante de la Trilogy Valve con un seguimiento de 2 años. El endpoint primario de seguridad fue un compuesto de mortalidad, stroke, mayor sangrado o sangrados mayores, necesidad de marcapaso, el cual se registró en el 24% de los pacientes con una P significativa para no inferioridad. Esto se acompañó con puntos secundarios que fueron bastante interesantes, parámetros de remodelado cardíaco reverso, con disminución de volumen y masas del ventrículo izquierdo, de igual manera algunos datos clínicos como mejora de la clase funcional, además de buenos parámetros hemodinámicos, gradientes medios más bajos, orificios efectivos más grandes, tasas alrededor del 80% sin evidencia de regurgitación residual y tasas de 0% de regurgitación severa, por lo cual se pudo concluir que en pacientes con regurgitación aórtica sintomática de moderada a severa con alto riesgo quirúrgico, el TAVI con una plataforma dedicada cumplió con los objetivos de rendimiento de seguridad y eficacia preespecificados. Muchísimas gracias. Excelente, Excelente, Carlos. excelente, Gabriel. Gabriel, Muy bien, Gabriel. Muy bien, Carlitos. Gracias. Bueno, muy voy a concretos. voy a dejar que el doctor Romero, pues, que es un cardiólogo clínico, pues si me dice que yo soy fanático de la intervención, que haga algunas preguntas, después yo trato de ver cómo lo Bueno, acompaño. vamos con Carlos entonces. Definitivamente entonces hasta ahora la prevención de embolía cerebral, los dispositivos no han hecho una mayor diferencia, ¿no? Yo creo que, pero me imagino que se seguirá insistiendo en eso. Sí, vamos a hablar de dos cositas rápido. Uno, esto ha sido con el dispositivo Sentinel, que fue aprobado muy precozmente por la FDA por un solo hecho, porque en el 100% de los pacientes que se utilizaba se encontraba algo en el filtro. Entonces te podrás imaginar un estudio que cada vez que saca el filtro hay pedazos de catéter, trombo, calcio. Bueno, esto tiene que servir, pero en la práctica clínica no resultó tan bueno. O sea, No ¿qué ha parecía pasado? haber diferencia, exacto. Sí, no ha habido diferencia. Ahora, Clínicamente no hay sí, diferencia. hay dos cosas importantes. Uno, este filtro no ofrece protección completa porque solo protege las dos carótidas y no cubre la subclave izquierda. Eso por un lado. En segundo lugar, técnicamente no es tan sencillo. En un paciente anciano, muchas veces la tortuosidad del tronco brachiocefálico puede resultar compleja su utilización, no es tan fácil de manipular. Y finalmente, hay otros filtros en desarrollo que sí ofrecen protección completa que deberemos ver los resultados. Por último, es importante que hay subgrupos de pacientes que, por ejemplo, lo que arrojó el Notion Trial 2, que dice que el 9% de los pacientes con aorta bicúspide se complican con ACV después de un TAVI. Bueno, probablemente si vamos identificando poblaciones de pacientes que tienen un riesgo más elevado de sufrir un ACV al momento de realizar un TAVI, pues vamos a identificar pacientes donde sea como más Indicación, útiles, tengan una indicación más formal. claro. Porque, por otro lado, los beneficios, las mejorías de los dispositivos han hecho que hoy día el porcentaje de stroke después de un TAVI es muy bajo. O sea, empezamos con 7, 8% y vamos por un 2 entre 2 y 2,5%. Entonces, claro, va compitiendo el filtro contra las mejorías entre A la la técnica baja y la tecnología. y contra la Y baja encarece, incidencia. y encarece full el procedimiento, ¿no? Mucho, casi un 10%. Sí, lo encarece bastante. Y bueno, y técnicamente, como dice Carlos, pudiera ser, particularmente en pacientes ancianos, pero entonces, a lo mejor en el otro extremo, como dice Carlos, las bicúspides generalmente son pacientes más jóvenes, con válvulas mucho más grandes, más calcificadas en general, más desestructuradas.
con mayor riesgo, a lo mejor ese paciente, si hace un estudio de su grupo, a lo mejor ese paciente tendría un beneficio por su edad y por lo complejo de la anatomía propia de la válvula. Entonces, no está todo dicho. Probablemente utilizarlo en todos los pacientes no va a ser así como la aspiración de catéter en infarto agudo del miocardio con elevación del CT. Aquí tampoco va a ser para todos los pacientes, pero sí va a haber un subgrupo que probablemente se va a beneficiar. El que haya tenido ya un ACV, por ejemplo, el que ya haya Sí. tenido un accidente cerebrovascular, así sea menor, probablemente ese paciente va a intentar colocarle un filtro y no dejarlo desprotegido. Ok. Sí, la semana pasada nosotros hicimos un TAVI en un procedimiento que es parecido, que hay que lacerar una de las valvas, algo parecido a una basílica, hicimos una variación de la basílica y yo no tenía filtro y decía, wow, este es un paciente donde definitivamente me hubiese gustado tener un filtro. Gracias a Total, Dios no pasó nada, pero me hubiera sentido más cómodo utilizando un sistema de protección embólica en esta intervención en particular. total. Mira, y con respecto al seguimiento a 5 años en el Evolus Low Risk, definitivamente el paciente con estenosis aórtica severa y bajo riesgo ya da igual cirugía o hacerlo por TAVI. Ya es historia el tema del alto riesgo. Pareciera que el riesgo no es definitivamente el punto Sino a la válvula tratar. en sí. Sí, y bueno, y por otro lado, lo que sí sigue siendo definitivamente controversial es el tema de la edad, ¿no? Porque siempre la gente como que mezcla los dos conceptos de bajo riesgo y edad y no son Exactamente. iguales, ¿no? Que no son lo mismo, Sí, no son lo Entonces, mismo. de acuerdo. hay que recordar que este estudio, el promedio de edad de los pacientes fue 74 años, más o menos 6. Aunque han salido algunas publicaciones muy interesantes, una muy reciente, Mayra Guerrero, analizando lo que está pasando en los Estados Unidos con los pacientes de menos de 65 años, y la Total. mitad de los pacientes están yendo a TAVI. Está bien, O está bien. sea, Es que el problema es grave porque en los Estados Unidos el paciente demanda, no es que demanda judicialmente, sino que pide que no le abran el pecho y que le pongan un TAVI. Bueno, que se forma es un acuerdo ahora. Dentro de la guía está que sea un acuerdo del grupo familiar, el paciente y el intervencionista En y los 15 años, integradores. en 15 años resuelven ese problema de cómo lo van a hacer Exactamente, cuando... exactamente. sí. La gente piensa, mira, vale, yo no sé si en 10 años yo voy a estar vivo. Honestamente, para que tú estés decidiendo por mi vida dentro de 10 años. Yo voy Pero en a, 10 años resuelven el problema que se presente con esa válvula, ya tendrá solución. teóricamente mucho más sencillo, teóricamente, por lo menos todos Ujú. lo estamos viendo así. Y de verdad, mira, en estos días mi hermana me consulta un paciente que le van a consultar a Carlito, que nada, es muy joven, tiene muy amigo de nosotros, parte de mi familia, tiene una estenosis aórtica bicúspide, con un poquito de dilatación de la aorta. Y el chamo está pidiendo, es un abogado activísimo, tiene 42 años, está pidiendo que le pongan un TAVI porque no se va. Entonces tú entras en un dilema de verdad, porque claro, como son gente inteligente, dice, no, pero es que mira, yo no importa, dentro de 12 años ya yo veo qué hago, pero yo ahorita quiero vivir mi vida con la calidad que tengo y no quiero arriesgarme a que me cambien la aorta, me cambien la válvula. Es complicado realmente, eso es realmente complicado, porque no es verdad tampoco que porque tú pongas una válvula biológica quirúrgica, tú te aseguras 25 años de la válvula funcionando. No es verdad tampoco. Entonces, bueno, ahí es donde viene la controversia, pues. De acuerdo. ¿No? Y mira, y con respecto al TAVI minimalista, ¿ese será el futuro o serán un poco los escogidos? No, 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 no. Yo quiero que se fijen que es trial, porque en estos días en una clínica que fui me dijeron, bueno, no lo queremos hacer minimal, o sea, no lo queremos hacer con los ProGlide minimalistas, sino que lo queremos hacer estándar. Y yo digo, ¿y cuál es el estándar? Bueno, no, el estándar es abierto. No, no, no. El El estándar es estándar es minimalista. minimalista en el mundo ahora. El estándar es minimalista y estos tipos compararon hacerlo con sedación y anestesia local con sin sedación. O sea, miren o sea, ellos los Sí, tipos sí, a pelo, pues. Los dos fueron minimalistas, lo que pasa es que uno Sí, durmieron un poquito más. O sea, exacto, exacto. tal cual. lo Y el otro relajaron, estaba Sí, despierto. pero los dos fueron minimalistas. O sea, el otro fue conversando y uno fue, duérmete porque no sí. quiero hablar contigo. Algo así, más o menos, honestamente. Sí, entonces eso es importante que se entienda que el estándar no es abierto. El estándar Es es minimalista. minimalista hoy día. O sea, es sin exponer la arteria. Centros que tienen altísima experiencia haciéndolo quirúrgico y no lo hacen percutáneo, bueno, pues su estándar es hacerlo abierto, porque les va mejor con eso que haciéndolo de una técnica con la que no se han entrenado. Pero el estándar hoy día en el planeta Tierra es hacerlo minimalista. Sobre todo porque Independientemente del paciente.
Sí, En la gran mayoría de los pacientes. De hecho, hay cantidades de centros, Carlos los conoce perfectamente y él seguramente ha tenido pacientes donde el paciente lo dan de alta el mismo día. O sea, el paciente lo hacen en la mañana y en la tarde votan al paciente. Tienen una cantidad, por ejemplo, en la Cleveland Clinic, tienen un score, hacen el score, si el score da por debajo de cierto puntaje, el paciente se va para su caso. Y en el más general hacen exactamente lo mismo. Minimalista no solamente es que no le abren la arteria, sino que no le ponen sonda, no le ponen central. O sea, La disminuye anestesia, no lo toda la, intuban. disminuye no le intuban, por supuesto, disminuyen toda la invasión de manera, ujú. y firmemente esos pacientes se recuperan muy rápidamente y mejor, sin duda. Ajá. Y bueno, aunque no me lo preguntes antes, que me lo preguntes con el otro, con el otro rama de ese estudio, que es muy curiosa porque la Sí, válvula Accurate increíble. Neo, que muestra a veces unos resultados fabulosos, fue retirada del mercado. Sí, Y fue retirada del mercado porque en el IDE trial para pues que pudiese comercializarse en los Estados Unidos fue inferior a la válvula de Medtronic y a la válvula de Edwards. Y decidieron los tipos, ya no seguimos en esta pelea, hemos gastado demasiado dinero, no podemos más con esto. Y la retiraron. Pero la válvula de verdad es muy buena. O sea, tiene una serie de características fabulosas y es una lástima que haya salido del mercado porque pues no querer competir con estos gigantes para el mercado americano. Pero queda mucho pues para futuras investigaciones de esta válvula y potenciales aplicaciones de este sistema que probablemente en pronto la veremos aplicadas a otras tecnologías, ¿no? mira, Carlos, te preguntó en el chat el doctor Nisica Becasis, ¿qué ibas a hacer con el paciente de 42 años de la válvula bicúspide con estenosis aórtica severa que te va a mandar acá, que te mandó José Miguel? La nena, mi hermano, Se lo iba, María Alejandro. Te lo Se vamos a lo iba a, mandar se lo iba a referir al doctor Abecasi para que él lo convenciera Lo convenciera que se opere. de que de que había se que opere. operarse. Complicado, de verdad, es complicado. O sea, piensen ustedes, Dios los guarde, pues, pero piensen ustedes que tienen una estenosis aórtica, ¿qué van a hacer? Y ahí lo dejamos ahí, porque hasta el doctor Abecas, que es un hombre vital, joven, talentosísimo, se pone la tabi seguro. No, mire, y a uno le dan unos argumentos. A mí me de repente, en estos días me dieron un argumento contundente. La tipo que me está convenciendo de que llevar la tabla me dice, doctor, es que usted cree que dentro de 10 años me va a tratar con la tecnología que tiene ahorita. Tal Pero es que cual. dentro de 10 años usted va a tener una tecnología diferente y Total, probablemente usted total. va a Y poder resolver mi problema. Sí. probablemente te está Tal cual. diciendo absolutamente la verdad. De eso es Piénsalo. lo que estamos hablando, de eso es lo que estamos hablando. Total, 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 Sí, total. sí. Absolutamente la verdad. Van a ser mucho. Bueno, ya tú lo discutimos la otra vez. Ya hay tabs que tú puedes poner con 8 French. O sea, es una cosa que Ujú. todo se está mejorando aceleradamente. Pero tenemos que preguntarle a Gabriel, porque si no te ve Gabriel, Sí, Sí. vale. Mira, Salvador, por ahí. yo le voy a hacer una pregunta. Gabriel, recientemente estuviste en dos casos de insuficiencia aórtica que tratamos con válvula no dedicada. Los tratamos con una válvula expandible con balón. Y sentiste el thrill ese que da cuando liberas la válvula y ves que tiene una insuficiencia importantísima y está chorreado de que vaya a migrar la válvula y el paquete en el que uno se puede meter si eso le ocurre, ¿no? Un Y ahora, escalofrío. Sí, sí, Un escalofrío. El escalofrío soltó una válvula de sí, insuficiencia. sí. Y luego sí. viste el resultado de este trabajo. Dinos qué opinas de eso. Bueno, sí, primero que nada, bueno, estuve en la oportunidad de acompañarlo en estos procedimientos y la verdad es que es un momento bastante intenso en el momento de la entrega de la válvula. Con respecto a este estudio, pues yo creo que nos da grandes resultados para el tratamiento de la insuficiencia aórtica. Sin embargo, creo que estamos iniciando con los estudios como cuando empezamos con el TAVI para estenosis aórtica, porque por los momentos, o lo que incluye este estudio, solo son para pacientes de alto riesgo quirúrgico, el cual, pues bueno, su condición cardiovascular se encuentre ya avanzada. Pero bueno, en los resultados realmente son bastante importantes, representan, creo yo, que un avance significativo en la superación de múltiples limitaciones históricas asociadas al uso de estos dispositivos. Antes, muchos de estos dispositivos estaban diseñados para implante transapical, entonces, bueno, esto representa, yo creo que un avance significativo y creo que después vendrán más trabajos en diferentes estratos del riesgo quirúrgico. De hecho, la mortalidad fue 8% y ellos esperaban una mortalidad del 25% para no inferioridad, ¿no?
Así Claro, pero Eh, una paciente de que, muy alto riesgo, sí, que, exactamente. con bajas fracciones de eyección, con un ventrículo resultado dramático, dilatado. Sí, sí, por lo dramático. bueno. No, y Excelente. el éxito del Total, procedimiento fue total. 100%. Creo Sí, que migró 100%. una válvula, una cosa así. O sea, Una cosa realmente lo. increíble, una cosa increíble. Sí, O sea, sí, no, sí, sí. ese es el futuro seguro. Ujú, Obviamente, es que los cirujanos, la cirugía no va a desaparecer, la cirugía va a estar ahí. Lo que pasa es que los cirujanos le van a corresponder cada vez casos más complejos, porque todavía el paciente tiene una estenosis aórtica, tiene una enfermedad coronaria calcificada severísima, tiene una dilatación de la aorta ascendente. Entonces, bueno, el cirujano tiene que embraguetarse, a pesar de que la palabra a lo mejor no es tan dulce, embraguetarse con un caso bien complicado. La estenosis aórtica normal, con buenas femorales, única, solamente la estenosis, probablemente, preferentemente en todos los países de los países del mundo va a ser preferentemente tratada con TAVI y los cirujanos van a trabajar en casos cada vez más complejos, con múltiples patologías. ujú. Por ejemplo, tienes que cambiar una válvula mitral, tienes que cambiar una aorta, tienes que reforzar la tricúspide y probablemente ahí entonces tienes que llamar a los cirujanos para que se visten y hagan un procedimiento muy complejo. Mira, Jimmy Levy insiste en el paciente de los 42 años, ¿Qué quiere Jimmy Levy? Es que Jimmy Levy, que si de verdad tiene que ir a cirugía, que si de verdad tiene estenosis severa. Le encontramos un hemocultivo positivo, Jimmy. Creo que tiene que. Es quirúrgico. sí, la verdad es que yo también lo estoy pensando, Jimmy. La verdad es que no es fácil porque el paciente lo demanda. Dice, no, mira, de verdad, háganme esto y yo veo que hago con mi vida los próximos 10 años. Si yo firmo lo que sea, pero a mí no me va a. Y es complejo porque tampoco lo puede dejar sin tratar, si tiene alguna opción terapéutica. Pero claro, tiene que convencerlo de las ventajas de hacer la reparación completa de esa enfermedad, porque él no tiene una enfermedad solo de la válvula, sino tiene una enfermedad del aparato vascular. La válvula y la aorta ascendente, aunque no está aneurismática, ya está dilatada en números que justifican el reemplazo Bueno, o Jimmy, repararlo por completo. Jimmy está insistiendo y yo creo que hay que decirle que sí, que todos estamos de acuerdo que tiene que operarse, ¿no? Sí, 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 sin sí, lugar a dudas. sí, sin Sí, lugar a no, dudas. tranquilo, Jimmy, que se va a mandar a operar. Hay que convencerlo. Mira, y la tricúspide, Gabriel, Ajá. Mira, A dos Gabriel, tú sabes años. que en la última reunión que hicimos con la Sociedad Venezolana de, ay,